Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Pues saludos cordiales, buenas tardes para los que estáis en directo y bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y hoy con nosotros tenemos, como siempre, un invitado interesantísimo de superlujo. Tenemos a Junior Seinbilus, yo le llamo así porque lo otro se me hace difícil pronunciarlo y como hay confianza suficiente, pues Sí. esto se queda así. Junior, muchas gracias por estar aquí. Y yo no te lo he dicho, te voy a coger un poco a traición, pero aquí todos los invitados se autopresentan, que es la manera de que la presentación quede bien y de que yo no meta la pata. Así Bien. que adelante. Bueno, primero un placer, profe, por la invitación. Muy contento de poder hablar un poquito de fútbol y hablar y no hay mejor manera de hacerlo que hablar de mi selección, de la selección de Haití, de hablar del Mundial. Bueno, yo me llamo Junior, como dijo el profe, yo soy de Haití, nacido en un pueblito que se llama Ibalé, a más o menos una horita de la frontera. Bueno, llevo viviendo aquí más o menos 17 años en Santiago y estoy haciendo una carrera en Cibao Fútbol Club, donde soy actualmente el entrenador principal, que llevo 11 años trabajando. Y bueno, aquí estamos para hablar de fútbol, para hablar de un poquito de todo y del Mundial. Bien, para los que están en vivo, pues estamos empezando, vamos por la mitad del mes de junio, pero para quienes lo estáis ahora escuchando en Spotify, estamos como en agosto o más tarde. O sea que esto de viajar en el tiempo siempre me ha fascinado. Así que los que estáis en Spotify, pues ya sabéis quién es el campeón del mundo, pero los que estamos en YouTube, pues todavía no lo sabemos. Así que Sí, esto va a sí, sí. funcionar. Esto funciona de esta manera porque queda grabado. De todas maneras, en el momento de empezar esta grabación, ya Haití ha jugado su primer partido de la fase de grupos Sí, y tengo que decir que me gustó mucho el partido. Y creo que, a ver, en fútbol no me gusta hablar de justo o de injusto porque al final gana el que mete más goles y eso no tiene sí, sí, nada de señor. injusto. Sí, Pero, por el modo en que jugaban, construían juego, se defendían, yo vi una selección que me sorprendió agradablemente, no esperaba tanto nivel y si hubieran tenido un poco más de puntería y quizá un poco más de suerte, pues ahora a lo mejor el resultado hubiera sido de un empate o incluso de una victoria. Yo no sé si tú lo percibes de la misma manera. sí, sí, bueno, primero la ilusión de que nosotros estemos en el Mundial, lo estamos viviendo, es algo que yo no esperaba ver por ahora, es algo que para nosotros que sabemos del fútbol, que conocemos del fútbol, que lo difícil que es llegar a un Mundial. La selección europea, en el Caribe, en el Caribe, en Centroamérica, en América, teniendo a Estados Unidos, teniendo a Costa Rica, México como rival, teniendo a Honduras, El Salvador, esos países de tradición de fútbol, que nosotros ahora estamos en un mundial, es algo que no me esperaba. Ahora, ya estamos, no me esperaba ver la selección con ese rendimiento que yo vi en este partido. Más allá de que nosotros podíamos tener los mejores resultados, más allá de que yo esperaba más, yo esperaba un gol, yo tenía la ilusión de tener un gol, pero es algo, nosotros yo creo que estamos haciendo historia. Haití hubo un partido normal, un partido cara a cara contra una selección de tradición, una selección europea. Yo creo que la zona más difícil de un mundial es Europa, porque todos los países son muy buenos y imagínate, tienes Alemania, España, Francia, Portugal, y decir todos los nombres. Para llegar a un mundial siendo de Europa es muy difícil y jugar un primer partido de un mundial después de 52 años contra un país europeo y dar la cara como lo vimos y tener opciones, tuvimos posibilidades, yo creo que es algo muy grande y yo vi el partido así, lo disfruté y me quedé con esa espinita que con un poquito de suerte, como dijiste tú, o con un poquito más de acierto frente a la portería, yo creo que podíamos terminar de poner la cerecita al pastel, de sacar por lo menos un empate. Y la gente dice, no, pero tiene que ganar, pero sacar un empate en un mundial, primero sacar el 1-0
lo sacamos barato, vamos a decir, frente a una selección tan grande. Y poder sacar un empate contra un equipo tan grande, yo creo que era para celebrar, pero aún así seguimos ilusionados para lo que queda, para los partidos que quedan. A ver, hay gente que dice, ah, pues ya Haití ahora ya está eliminado porque perdió contra Escocia. Y yo a la gente le digo, cuidado que cosas más grandes se han visto en una Copa del Mundo. Y no es por nada, pero así como ha arrancado esta Copa del Mundo, yo creo que ya estamos viendo resultados medio llamativos. Por ejemplo, Brasil fue incapaz de ganarle a Marruecos. España fue incapaz de meterle un gol a Cabo Verde. Arabia Saudí le empató a Uruguay. Entonces, los partidos no se ganan con la camiseta y con el escudo, se ganan con juego, con acierto y si quieres, con una dosis de buena suerte. Así que esto de que Haití está eliminado, yo no lo digo. Vamos a ver qué Sí, pasa, que le faltan 2 partidos y el sistema de clasificación creo que es lo suficientemente abierto porque los 8 mejores terceros también se clasifican, así que no lo veo tan utópico, no lo veo tan utópico. sí, con el resultado del otro día, la posibilidad que nosotros podamos hacer un gran partido contra Brasil existe. Un poquito más de suerte. Fíjate, como dijiste, Cabo Verde empató a España, pero España tuvo el partido que Cabo Verde hizo una sola falta en el partido. Cuando miras la estadística, tú dices, bueno, España tuvo el partido, la pelota todo el tiempo. Defendieron bien, pero España hizo una sola falta, ellos le hicieron una sola falta en juego, o sea, hicieron bien su trabajo. Y nosotros también podíamos hacer lo mismo contra Brasil. Y Brasil sigue siendo Brasil, con jugadores muy importantes, pero este Brasil que yo vi contra Marruecos no es el Brasil de 2002 y mucho menos de los años anteriores. O sea, no es ese Brasil superpoderoso que ganaba a todo el mundo. O sea, existe la posibilidad que nosotros podemos no perder contra Brasil, no digo que le ganemos, no perder contra Brasil y intentar buscar la clasificatoria contra Marruecos, que esa posibilidad existe y la selección ya jugó un partido, se jugó su primer partido, ya se fueron los miedos de jugar un mundial y ahora vamos más abiertos para poder tener un mejor rendimiento. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, no voy a agregar nada. Sí, Pero oye, entrando un poco en las profundidades del fútbol, eh, todo el mundo sabe, en mayor o menor medida, que Haití está sufriendo una crisis social, económica, política, en fin, una crisis global en todos los sentidos. Eh, Digo esto para que se entienda ahora la pregunta que voy a hacer. ¿Cómo se logra que un país en esa situación, que no es tan momentánea, porque es una crisis que ya lleva un tiempo largo durándose, años, sí, sí. ¿cómo se logra que un país bajo esas condiciones logre tener una selección que se clasifique para la fase final de un mundial? Porque desde un comentario superficial suena como milagroso, pero yo sé que eso tiene su explicación. ¿Tú qué sabes de fútbol? ¿Cuál es la explicación para ese fenómeno? Bueno, primero, Haití viene haciendo un proyecto de fútbol para un mundial de hace muchos años, con muchos futbolistas que se emigraron, muchos futbolistas que han ido afuera a jugar. Pero yo creo que de la manera que se ha logrado es lograr que los futbolistas que están jugando fuera o que nacieron fuera, que la mayoría que nacieron fuera de Haití, se identificaron con el país y aceptaron llevar la bandera. Fíjate que hay muchos jugadores que nacieron en Francia, o la mayoría, muchos nacidos en Estados Unidos, muchos, otros nacidos en Bélgica, que no son muchos, otros nacidos en Portugal, que esos jugadores decidieron llevar la camiseta y todavía algunos, siendo jóvenes, en el caso del delantero, de Isidor, con 25 años, todavía con posibilidad de jugar con Francia. ¿Por qué pasa? Vamos a ser cierto. Los futbolistas nacieron en Francia, los padres mudados en Francia de hace mucho y se criaron en escuelas franceses y son franceses, son con padres haitianos y son franceses. Entonces, su primera opción siempre va a ser la selección de Francia para poder jugar un partido, para poder jugar un mundial. Pero lograr que la federación logre, que el país logre, más allá de los problemas políticos que hay, que esos futbolistas de gran nivel aceptaron representar el país, más allá de que la selección lleva desde 2018 que no recibe un partido de local.
La última vez que Haití jugó de local fue en el 2018. Desde el 2019 recibió los partidos en Santo Domingo, en San Cristóbal y en Santo Domingo en el Félix Sánchez. Y luego de la pandemia, la selección empezó a jugar en Curazao. Luego jugaron en Guadalupe. O sea, la selección nunca pudo jugar frente a su público, nunca pudieron, los jugadores no saben, muchos jugadores no han ido a Haití, otros sí, de niño viajaron, pero muchos de ellos no saben dónde queda Haití, no han ido, pero sí sus padres, sus madres obviamente conocen y se identificaron con la bandera y aceptaron representar el país sin ningún tipo de interés, porque vamos a decir, un jugador que juega en Primera División de Inglaterra, el riesgo para venir a jugar con la selección de Haití de lesionarse, de que le pase algo, es muy grande y los futbolistas tienen que cuidarse. Y aceptaron jugar con la selección y aceptaron representar el país. Yo creo que esa es la razón que desde la federación, desde el sentimiento para defender su país, yo creo que esa es la razón que se pudo lograr, más allá de que ha sido muy difícil, se ha intentado muchas veces con este grupo, sobre todo con esta generación que ha intentado muchas veces, que ha ido a más de 4 Copas de Oro, que es el torneo que se hace para el equipo del Caribe y Centroamérica. Entonces, yo creo que lograr que esos jugadores representar el país, yo creo que esa es la clave. Esa es la clave que están jugando y yo lo veo jugar, yo lo veo la cara, por ejemplo, cuando terminó el partido contra Escocia y veo la decepción que tienen en la cara, como que querían, como que quieren, porque puede ser que quiero jugar, pero vengo y no doy el 100%. Estos tipos cada vez que se pongan esa camiseta dan el 110% y se sienten muy identificados y les gusta mucho lo que están haciendo y yo creo que están muy contentos por eso que lo estamos logrando, lo que estamos logrando. No, yo vi un gran partido en el sentido de que se les vio a todos los jugadores con muchas ganas. Cuando se enfocaba el banquillo, veía a los jugadores del banquillo implicados. Es decir, yo percibí ambiente de piña. O sea, porque a veces en la selección ocurre que los jugadores son medio egoístas y piensan en lo de ellos. No, aquí uno percibió espíritu de equipo desde la distancia, ¿no? Y a través de un televisor. Y por cierto, que vi un amigo tuyo, porque el partido fue en Boston, si no ando equivocado, Sí, había una gran cantidad de haitianos en las gradas sí, del estadio y vi un ex compañero tuyo de la universidad por ahí. claro. Digo, pues este consiguió billete de avión y bueno, no sé si se ha mudado, pero me gustó verle por ahí. Sí, sí, Stefan, que estaba, que estaba viendo, Estefan mira, Zenó. sí, es él, sí, él mira, me llamó estando en el estadio, me escribió, me mandó video, me mandó vídeos, me mandó fotos. Lo que yo estuve hablando con él, hablando de eso, el sentimiento de ver a tu país en un mundial, ¿vale? Él hizo el esfuerzo, él vive en Nueva York, él se mudó hace algunos meses y logró conseguir una entrada, porque por vía FIFA que te meten en un sorteo y entras en el sorteo y consigues comprarle la entrada del partido. Y me dijo que dejó todo para ir a ese partido porque es algo que él quería vivir y quería verlo. Y verlo ahí, él me dice que estos tipos valen la pena ir a verlo, valen la pena ir a disfrutar la selección porque dan el 100%, porque quieren jugar y lo quieren defender. Y lo ves la implicación, como dice usted, profe, en el banco, de los que están en la banca. Algunos jugadores que ni siquiera pudieron jugar porque están lesionados. En el caso de Nazón, un jugador muy emblemático que no pudo participar en este partido. Y el tipo vivía lo que vivía, quería, y en el público mucha gente, obviamente las cosas eran más, porque viajan muchos a ver esos partidos, viajan mucho con su selección como tradición, pero sí, había mucha gente y mucho público y vivieron ese momento del partido que fue algo único y fue algo que yo creo que hay que estar ahí para vivirlo y disfrutarlo. Bueno, ahora viene una pregunta futbolística medio complicada, pero Sí, es que no me puedo aguantar y te la tengo que hacer. Desde tu punto de vista, eh, ¿cuál de las dos selecciones de Haití es mejor? ¿La del Mundial de Alemania 1974 o la de Estados Unidos 2026? Tenemos esas dos referencias. Si esas dos selecciones de Haití, como en una PlayStation, pudieran jugar una contra otra, ¿cuál quieres que ganaría?
Bueno, esta pregunta, si le hago a mi papá va a decir que la selección de 74 fue mucho mejor. Pero mira, yo viendo la realidad de los jugadores, porque conocemos la selección, conocemos la historia de los jugadores, viendo la realidad de los jugadores actuales, donde están jugando, porque en aquella época, en este mundial, los jugadores, a excepción de uno solo, jugaban en Haití, donde la cantidad de partidos que se jugaba eran 12, 13, 14 partidos el equipo que llegaba a la final, que la liga local al año. Eso es muy poco partido para un futbolista profesional a un nivel de un mundial. Entonces, ahora los jugadores están jugando 38, 40 partidos en su club, están siendo muy activos y sobre todo, todos, a excepción de uno, están jugando entre primera y segunda división de Europa y obviamente en la MLS. O sea, decir de que está jugando en primera división de Inglaterra, la Premier League, hay dos jugadores que están siendo titulares en su equipo en la Premier. O sea, eso ya es muy importante. Tenemos jugadores en Francia, en primera, en segunda, que están siendo importantes. Más allá que están en el equipo, están jugando, están siendo importantes, están siendo titular, están jugando muchos partidos. Tenemos muchos en Portugal. En la MLS tenemos 4 que también están jugando. Hay muchos jugadores que su actualidad, yo creo que es mucho mejor equipo que aquel equipo, porque más allá del talento, pues la actualidad y la realidad de los futbolistas es muy distinto y es muy diferente, porque no podemos comparar a un futbolista que juega en la Liga de Haití, más allá de la época, con un futbolista que está jugando en la Premier de Inglaterra. Yo creo que esta selección es mucho mejor y ahora la dificultad de clasificar al Mundial es mucho. Yo me acuerdo una historia de que nosotros teníamos doble selección. Cuando había torneo importante mandábamos la selección grande y cuando había selección, torneo menos importante del Caribe, se enviaba a un club a representar el país. O sea, yo creo que ahora mismo la selección de ahora es mucho mejor por la característica de los futbolistas y obviamente su actualidad y dónde están jugando. Pero Junior, también hay que tener en cuenta una cosa. Para el Mundial de Alemania solamente se clasificaron 16 selecciones. Eran cuatro Sí, grupos de cuatro. O sea, el filtro era mucho más potente para poder llegar. Ahora son muchísimas. Son más del triple. Entonces, si hablamos por la cantidad, quizá la gente puede llevarse la impresión de que ahora es más fácil clasificarse porque entran más. sí, bueno, hay que ver la realidad de las elecciones de la zona en esa época, porque nosotros clasificamos en México, ¿vale? Nosotros clasificamos en México contra una selección de México, que tuvimos un muy buen partido, pero sí, eran menos equipos por zona, pero si miras ahora, los equipos de ahora del Caribe, si tú miras a Jamaica, tú miras a Curazao, que está en el Mundial, más allá de que perdió contra Alemania 7-1, es una selección muy grande en el Caribe. Y miras a Costa Rica con historia del Mundial, Trinidad y Tobago, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá. Yo creo que la única suerte que nosotros tuvimos, y lo único que pudimos decir que un poquito más de suerte, es que los 3 pilares de la zona no participaron en la eliminatoria, que es el caso de Estados Unidos, Canadá y México. Pero después de eso, yo creo que el mérito es grande de cada uno, el mérito es grande, pero sí, yo creo que ahora la dificultad puede ser un poquito más porque con los países que cruzamos son mucho más fuertes ahora y tienen mucho más, o sea, tienen más historia en el fútbol que en esos momentos, porque nosotros tenemos mucha historia de fútbol, nosotros tenemos más de 100 años de fútbol. Nosotros tenemos mucho más diccionario de fútbol, de historia de fútbol. Y hay países como Jamaica, hay países como Trinidad y Tobago que no tienen tanto tiempo de fútbol. Así que yo creo que en aquella época teníamos dominio en la zona que ahora no lo tenemos por mucha razón. Si fíjate que los clubes, el torneo que hay allá, es un torneito que hacen por zona para no perder los cupos de la CONCACAF. Así que yo creo que las dificultades son muchas y el mérito es mucho más. Y también conseguir que esos jugadores tan grandes, tan importantes, representar un país donde cuando clasificó la selección, el sueño era visitar el país por lo menos, que hagan un tour como hacen todos los países, que hagan un tour en su casa para saludar a la gente como corresponde, pero no lo pudieron hacer ni siquiera un entrenamiento. Los jugadores ni siquiera pudieron viajar porque primero los clubes no le dan permiso para viajar a Haití. Y segundo, es un riesgo también, es un riesgo muy importante. Más allá de que a los futbolistas no le hacen nada, puede ser que no les toca nada, pero los clubes no aceptan eso. Entonces,
El mérito es mucho y yo por eso que lo estamos disfrutando tanto ahora. En el momento en que estamos grabando esto, que es martes, día 16 de junio, Haití ha jugado su primer partido en la fase de grupos y le quedan dos partidos por jugar. Y aclaro eso porque, claro, quienes escuchen la grabación en Spotify en septiembre dirán, ¡buah! Estos están desubicados. No, no es que estemos desubicados, es que la grabación queda ahí y no la pienso editar, así que lo van a escuchar en crudo como quede. ¿Qué posibilidades le ves tú, faltando que queda jugar contra Brasil y queda jugar contra Marruecos? ¿Qué probabilidades ves tú realistas de que Haití pueda clasificarse para 16avos de final? Bueno, mira, siendo realista, el equipo que era más asequible para nosotros tener un resultado positivo en el Mundial, que sea un empate o ganar, era Escocia. Viendo la realidad, siendo realista con la realidad del Mundial. Porque miramos a Marruecos, Marruecos yo creo que fue semifinalista en el último Mundial, si no me equivoco. Brasil, ni te digo de Brasil, Brasil pinta que 5 campeonatos, ha ganado 5 veces el Mundial y más allá de los últimos resultados en los Mundiales, sigue siendo Brasil. Y Escocia era el único país que nosotros esperábamos un empate o ganarle, porque como están los grupos, como están los resultados, con 3 puntos tienes medio pie adentro, como han sido los resultados de los primeros partidos. Entonces, yo creo que nosotros no perder contra Brasil, no perder contra Brasil, o si vamos a perder contra Brasil, que el resultado sea cerrado, que se hace cerrado y pelear la clasificación en la última jornada contra Marruecos. ¿Por qué en la última jornada? Esperando que Marruecos le gane a Escocia con una diferencia importante, con 4 puntos, ya Marruecos estaría clasificado. Entonces, a un tema de tarjeta amarilla, a un tema de acumulación de tarjetas, con 2 tarjetas pierdes el siguiente partido. Contra Brasil se sacaron mucha tarjeta amarilla. Vamos, Brasil hizo 2 cambios en el primer tiempo por esa razón, por tarjetas amarillas para la acumulación. Teniendo en cuenta eso, teniendo un poquito de suerte, que a los Marruecos, los jugadores importantes, le sacan tarjetas en el segundo partido, cuidándolo, pensando como el entrenador de Marruecos, cuidándolo para una próxima fase, que sería 16, me imagino que van a hacer algunos cambios. Ya con el equipo clasificado, me imagino que van a hacer algunos ajustes para el último partido contra nosotros. Entonces, no perder contra Brasil, o si vamos a perder contra Brasil, que sea un resultado cerrado y ir a pelear la clasificación. Obviamente, sacándole 3 puntos a Marruecos, estaríamos clasificados a 16. Ese es el camino. Ahora, siendo realista, que le podemos ganar a Brasil, es fútbol. El fútbol. Mira el resultado de Cabo Verde con España, que terminó 0-0. Mira el resultado de Uruguay contra Arabia Saudita. Mira los resultados que han sido muy, muy cerrados y son sorpresas. Son sorpresas. Que lo podemos lograr, que sí lo podemos lograr. Pero siendo realista, tenemos que poner los pies sobre la tierra y decir, vamos a jugar contra Brasil, no vamos a abrirnos tanto, nos cuidamos, que le hacemos un golcito, o si no se hace, que no perdemos, o si vamos a perder, que sea cerrado, y ir a pelear la clasificación contra Marruecos. Esa es la ilusión que tenemos. Estamos adentro, quedan 2 partidos, cualquier cosa puede pasar, y esperemos que la suerte que no tuvimos, tanto para hacer un gol contra Escocia, o la suerte que no tuvimos, que el árbitro no vio las 2 posibles jugadas que eran penales, que no se dio cuenta. Espero que en este partido el árbitro por lo menos se dé cuenta y que algo a favor que tenemos en el Mundial, y la ilusión no se quede en 3 partidos y podemos jugar un cuarto partido y quién sabe si no más. Y cuidado, porque después se va cogiendo Sí, confianza y vete a saber hasta dónde se puede llegar. Eso nunca se claro. sabe. Eh, Junior, para la gente que no conoce la realidad de Haití, eh, todos estos jugadores de la selección, si yo no lo he entendido mal y además entiendo que es lógico, son Sí, jugadores que provienen de básicamente de ligas europeas, primera y segunda división, es decir, un fútbol altamente profesionalizado. sí. Dicho al revés, no hay ningún jugador en la selección de Haití que venga de la liga haitiana. Sí, a, Ni una, a uno siquiera solo. Uno uno solo, solo. uno. Sí, Perfecto. Me gustaría que explicaras también cómo es el sistema, o sea, cómo es la liga de Haití. Porque a lo mejor la sí, gente se imagina una liga de 20 equipos
donde los tres últimos bajan a segunda división, tipo lo que pasa en Europa, y el sistema de competición es muy diferente. Explícalo porque yo creo que es interesante. Mira, es una liga donde ahora mismo están jugando ocho equipos, donde se juega por zona, donde se pueden, la zona donde se pueden viajar, porque fíjate, por el problema que está viviendo allá, hay muchos pueblos que no se interconectan. O sea, por ejemplo, de mi pueblo que está siendo invadido por la gente de la banda, no podemos, por ejemplo, ir a Puerto Príncipe, un ejemplo. Entonces, los equipos del norte juegan entre ellos y se sale un campeón, un ganador. Y los equipos del sur juegan entre ellos y juegan y sale un campeón. Y como el norte y el sur no se puede conectar, no puede conectar, entonces el norte tiene que jugar con los equipos de la zona de Puerto Príncipe, que son tres equipos que están en esa zona. Desde ahí sale el campeón. Será el campeón por punto, los que más puntos sacan y juegan a una final, que es partido de ida y vuelta, y donde sacan un campeón por año. Se juega un total de 12 a 13 partidos en una liga donde hacen partido doble. Por ejemplo, la zona que tiene tres equipos tienen que jugar por lo menos 4 partidos, 5 partidos entre ellos para poder sumar la cantidad de partidos, es lo mínimo que pide FIFA, que pide CONCACAF para poder tener los cupos. Esa es la liga, esa es la realidad, que llevamos más o menos 3 años con esta realidad. El último campeón de este año ha sido Violet, que va a representar el país en el torneo de la CONCACAF. Es el único país también, es el único equipo también que tiene un jugador en la selección. Es un jugador que yo creo, conociendo la realidad, que lo llevaron por tener uno de la Liga de Haití, como representación del país, como representación del torneo. Eso fue más emblemático que porque habían muchos otros en otra liga que tenían mucho más capacidad que este jugador. O sea, lo llevaron como pedido de la liga, del país, para llevar uno de la liga, para él pudo viajar, está con la selección. Es un buen jugador, es un excelente jugador, pero viendo la realidad del país y de los clubes, es el jugador que menos lugares tiene en esta selección. Yo me imagino también por mérito de la liga lo van a hacer sumar algunos minutos en algún partido, me imagino que se pueda para que viva la experiencia de poder participar en el Mundial. Junior, una pregunta un poco más personal relacionada con Sí, esto. ¿Tú crees que el hecho de que Haití ahora esté jugando partidos que ven millones de personas por todo el mundo puede ayudar que a nivel global se hable un poco más de Haití y que la gente empiece a preocuparse un poco más de Haití? Es decir, que a través del fútbol la gente pueda conectar con las noticias y con la realidad social que está pasando el país, porque a mí me parece una maravillosa oportunidad para que eso ocurra. sí, bueno, los jugadores están aprovechando el momento. Los jugadores, cuando clasificaron al Mundial y alzaron la voz, todos, vamos a abrir el país, vamos a abrir el todo. Pero yo creo que el mundo o la mayoría de las personas que no conocen la realidad de Haití, como todos sabemos, no es algo de ahora. Es algo que viene años cosechando, años de descuido. Ahora llego hasta lo último que no, es en vivir, no se puede vivir ahora mismo. Pero es algo yo creo que se va, si saben a sacarle provecho, yo creo, como dice, un país donde los jugadores están representando, la gente dice, donde no pueden ir, los jugadores no pueden ir, están alzando la voz, los jugadores. Yo creo que la gente va a abrir un poquito más los ojos, va a ver la realidad de nosotros, pero más allá de eso, yo creo que es algo de nosotros. Yo digo nosotros todos, yo creo que es algo más allá de que el mundo abre los ojos sobre nosotros y ve la realidad, pero yo creo que es algo que tenemos que resolver adentro. Es algo de adentro, es algo que se tienen que poner de acuerdo. No es que estamos siendo invadidos por otra nación, no estamos siendo invadidos por otros países, o no estamos siendo atacados por extraterrestres, no estamos siendo atacados por nada. No es un problema social, pero no es un problema de una pandemia. No es una pandemia donde no tenemos los medicamentos, donde no tenemos la vacuna. No es nada de eso, es algo social donde la gente tiene que ponerse de acuerdo. Si no, como dice la gente, se están matando entre ellos. Se están matando entre ellos. O sea, no es que, no, estamos peleando contra un país X y nos ponemos de acuerdo para pelear. No es una guerra.
Es una guerra interna donde tienen que ponerse de acuerdo y resolver eso ahí. Porque el que no está ahí no sabe la realidad. El que sabe la realidad de lo que se está viviendo es el que está ahí. Porque, mira, por ejemplo, yo digo el caso de mi pueblo, de mi ciudad, que desde hace un año y algunos meses todo el mundo se tuvo que ir. O sea, el que, por ejemplo, tenía un negocio tenía que abandonar todo y ir a empezar de cero en otra zona. Ahora, eso te pasa por un terremoto, eso te pasa por un que se prende fuego, algo natural. Entonces, bueno, el mundo te ayuda, todo el mundo te ayuda para volver a construir entre todos, pero eso no es nada de eso, eso es algo que se tiene que resolver adentro, que la solución la tenemos nosotros mismos, porque cualquier país no sabe la realidad. Queremos ayudar, vemos la realidad, pero si es algo que se están peleando entre los políticos, entre la gente de ahí, entonces, ¿para qué tiene que ir otra gente a resolverlo? Tienen que resolverlo nosotros mismos, tenemos que ponernos de acuerdo para resolver eso. O sea, la solución no la tiene nadie. Obviamente, tenemos que aprovechar el Mundial para concientizar a la gente, que los jugadores, que el cuerpo técnico, que los dirigentes tienen que aprovechar el fútbol para tratar de unir, como ha pasado en muchos países. Yo vi la historia de Costa de Marfil en su momento en el Mundial, donde ese delantero del Chelsea, Didier Drogba, aprovechó el Mundial para ir en una zona donde nadie podía ir, donde había una guerra civil entre el país, y pudieron más o menos hacer un poquito de paz. Yo creo que los jugadores y todos tienen que ponerse de acuerdo. Obviamente hay que levantar la voz, que la FIFA permita que puedan hablar, que puedan decir y aprovechar para ponernos de acuerdo. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo y llegar a una solución y tratar de resolver eso. Pero primero tiene que resolverse adentro. Tiene que resolverse adentro y luego obviamente que se abre al mundo y para que las ayudas lleguen, porque hay muchos lugares que la gente tiene que empezar de cero. Hay muchos lugares que la gente tiene que empezar con su casa de cero y es un país donde económicamente ha sido muy afectado. No es nada fácil que puedan solo, pero lo primero tienen que resolverse adentro y después pensamos con lo de afuera. Pues muy de acuerdo con tu análisis, porque ciertamente es un problema interno y si los de adentro no se ponen de acuerdo, los de afuera es difícil que puedan ayudar. Eh, Poniendo un poco todo esto en perspectiva, eh, ¿qué crees que va a pasar con la selección de Haití cuando pase el Mundial? Es decir, eh, está constituida por un grupo de jugadores que quizá por edad pueden tener más continuidad y brillar en la siguiente competición, qué sé yo, Copa América, no sé, Copa Oro, otras competiciones que hay entre Sí. Mundial y Mundial. O pase lo que pase, es el fin de una generación y viene una generación nueva después. ¿Esto cómo estamos? Bueno, mira, fíjate que la selección tiene como un mixto. Tiene jugadores veteranos que tienen mucho en la selección, que el caso del portero, que el caso del central que juega en Ecuador, que es Ricardo Ade. Tienen algunos jugadores como Nazón, como Pierrot, que son jugadores veteranos, pero los jóvenes, los que se sumaron ahora, como Belgrad, que juega en Wolves en Inglaterra, como Isidore, que juega en Inglaterra también, esos jugadores son muy jóvenes, son jugadores de entre 24 a 26 años. Esos son jugadores que vinieron a la selección, se sumaron a la selección y se sumaron al proyecto, están muy ilusionados, están muy contentos. Yo creo que al estar esos jugadores jóvenes que están en su mejor momento de su carrera, porque fíjate qué pasa en esos países donde los jugadores no nacieron en el país, qué pasa en la selección de aquí, de la República Dominicana, que él eligió jugar con Dominicana, el caso de Mariano Díaz, después que España lo me llama, pero con 30 años, con 34 años. Después que veo que no tengo posibilidad de jugar con España, Junior Filpo, por ejemplo, que no tiene posibilidad de jugar con España, con 31 años, juega con la selección. No, no es el caso de los de Haití. Están jugando con la selección con 25 años. Muchos jugadores con posibilidad todavía de ser llamados por Francia, que es un país donde nacieron la mayoría. Entonces yo creo que esta generación que está haciendo muy buen trabajo, junto con los veteranos, que obviamente están acabando su carrera con 35, 37, en el caso del portero que tiene 37 años, depende, puede jugar un poquito más, pero los demás no. Yo creo que con los que vienen de abajo también, que vieron que pues, si este fue, yo también puedo ir. Si este está yendo a jugar con la selección, porque
hay muchos jugadores, me imagino que a ese nivel los jugadores saben, pero hay mucha gente que no sabe el plus que le da al jugador representar su selección con su club. Primero, el club gana dinero. Eso es, vamos con lo económico. Pues cada vez que vas al mundial, por ejemplo, el club recibe un dinero por cada día que el jugador esté con la selección, juega en el mundial. Un ejemplo, el jugador que juega en Haití, que juega en Violet recibe más o menos para ese mundial $300,000 porque tiene un jugador que representa en la selección. Para un club grande no es mucho, pero tienes 20 en la selección y lo sumas, es un dinero importante para el club. Y el jugador también, muchos jugadores tienen contrato que tienen premios de su club por ser llamado a la selección. Ahora, si yo soy un jugador que se me está acabando mi contrato, voy a renegociar el contrato que viene, yo vengo con mi currículum, le digo, yo jugué un mundial, yo estuve con mi selección. Ah, que la selección de Haití, sí, pero jugué contra Brasil. O sea, mi rendimiento, lo que yo valgo sube, obviamente. Entonces, con esa generación, que sus jugadores veteranos, junto con los más jovencitos, yo creo que esa selección tiene mucho para dar, porque están muy ilusionados. Yo creo que se van a seguir sumando más jugadores que no tenemos en el radar, que no sabemos si pueden representar la selección. Yo creo que se van a seguir sumando y esa selección va a seguir dando resultados positivos en la zona, en el Caribe, en Copa de Oro y en Copa América. Obviamente, si hacen una Copa América donde mezclan el Caribe con América del Sur, que esa es la idea que tienen para los próximos torneos. Eh, Hay posibilidades de que Haití se convierta en una selección habitual en los mundiales. Lo digo por el cambio de estructura competitiva que ha habido en la FIFA. O esto va a ser difícil porque, claro, México no siempre será país anfitrión, Estados Unidos no siempre será anfitrión, Canadá no siempre será anfitrión. No sé, ¿tú cómo lo percibes esto? Mira, yo hago un análisis conociendo el fútbol caribeño, conociendo el fútbol de Centroamérica. Yo creo que los países del Caribe van a empezar a competir directamente con Canadá, Estados Unidos y México. Van a superar los países de Centroamérica. Lo digo ahora, como se queda grabado, lo pueden escuchar después. Yo digo en el presente y en el futuro, los países como Trinidad y Tobago, los países como Jamaica, los países como Curazao, los países como Surinam, Haití, van a superar por mucho a los países de Centroamérica, por una razón muy simple, porque los jugadores de Costa Rica nacieron en Costa Rica, viven en Costa Rica y juegan en Costa Rica. Los jugadores de Haití, los de Jamaica, los de Surinam, nacieron en Francia, en Inglaterra, en Holanda, están teniendo formación de otro lado, están jugando en ligas muy importantes, están siendo más importantes para su club, para su equipo. La exportación de jugadores hondureño, salvadoreño, guatemalteco, está haciendo cada vez menos por algo que es simple en el fútbol. El fútbol es por moda y la moda de ahora es tipo fuerte, tipo grande, tipo rápido. Los Mbappé, los Dembélé, los Lamine Yamal, los Vinicius, estos son los futbolistas que ahora mismo están de moda. Los chiquiticos, los Iniesta, los Xavi, están quedando un poquito atrás y los que están siendo más importantes ahora mismo son los más fuertes, los más rápidos. Entonces, fíjate la selección de Francia. La selección de Francia son todos corredores. Fíjate la selección de Alemania. Fíjate la selección, cualquier selección de esos grandes, son todo tipo de ese estilo. Entonces, como eso es lo que está de moda, el fútbol es por moda, como eran los alemanes en los años 70, que eran todo grande, todo fuerte. Entonces, como eso que está de moda ahora, entonces el mundo va un poquito por ahí. Yo creo que por esta razón, Haití, Curazao, Trinidad, Jamaica, Surinam, van a superar los países de Centroamérica, dígase Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, y van a competir directamente con México, Estados Unidos y Canadá. Como se han aumentado la cantidad de países que representan los mundiales, yo creo que la posibilidad que Haití sea un equipo fijo en los mundiales, representando esa zona, yo creo que es una posibilidad o sea, algo muy viable, algo que se puede hacer. Ahora, puede ser que un mundial no, un mundial sí, pero sí, va a estar siempre
peleando hasta el último día para ir a los mundiales. Vale, pues ahora te voy a contar una película de ciencia ficción o una distopía. Y tú me vas a decir si te la crees o no te la crees. Sí. Imagínate que el mundial del año, qué sé yo, 2040, para no ponerlo ni muy cerca ni muy lejos, el mundial de 2040 va a tener como sede tres países y los tres países van a ser Haití, República Dominicana y Puerto Rico. ¿Te crees esa película? Bueno, puede ser, ojalá, ojalá que pase eso. Significa que estamos bien socialmente, significa que podemos caminar normal, significa que vamos a tener un mundial en la zona, que es muy difícil, pero no es imposible, porque ya se hubo un mundial acá, en Dominicana, un mundial sub-17, sí que las posibilidades existen. Ahora, falta las inversiones, falta que la FIFA, con esa globalización del mundo y la moda de que los mundiales no se juegan en un solo país. Fíjate que el próximo mundial va a ser en España, Portugal y Marruecos, ¿cierto? Pero los primeros partidos se juegan en Argentina, Uruguay y Paraguay, algo así. Los primeros partidos que son por el centenario de los mundiales, algo así. Entonces, el mundial va a jugar en 6 países. O sea, puede ser, ojalá que pase, si no 2040, que sea 2050, que ojalá que estemos vivos para poder verlo. Ojalá. A ver, yo, es verdad que lo que acabo de decir es un brindis al sol y evidentemente que a fecha de hoy, es decir, con las condiciones actuales de hoy, eso no sería posible porque creo que ninguno de los tres países tiene infraestructura suficiente para afrontar un mundial de 48 países. Vaya eso por delante. Pero, como digo una cosa, digo otra. Nadie soñaba que un mundial se pudiese celebrar simultáneamente en dos países asiáticos y se hizo el mundial de Corea y Japón. Y ya hace un tiempo Sí, de eso. sí, sí, claro. Después subieron la apuesta y dijeron, no, dos países no, tres países anfitriones, que yo cuando me enteré la primera vez pensé, bueno, se están pasando de la raya, me parece como muy exagerado. Y encima ampliando el cupo de selecciones de 24 a 48, que Es también es mucho. como para, sí, o sea, Sí, sí, fíjate que hacíamos referencia al Mundial de Alemania, donde había 16 selecciones, cuatro grupos de cuatro y ya está. Por eso tiene mucho mérito que Haití estuviera en ese mundial. sí, Y ahora claro, claro. decimos 40 y pico y vamos a ver, y los mejores terceros que también se metan. Claro, por un lado esto tiene una parte bonita porque estás permitiendo que selecciones que nunca llegarían puedan tener visibilidad y promocionarse como país para incentivar el turismo, el comercio, el fútbol, la cultura. Y eso es bonito porque para mí los mundiales son una fiesta del fútbol. Pero también es un reto logístico enorme. Y en ese sentido es que a mí me gustaría mucho, esa es una de mis fantasías, poder ver que República Dominicana, Haití y Puerto Rico pudiesen ser los tres países que fuesen sede de un mundial de la FIFA. ¿Por qué no? Tú lo has dicho, se celebró en República Dominicana el sub-17. Bueno, vayamos subiendo un poco el nivel. ¿Por qué Sigue no el siendo un mundial. sub-23? Claro, y sigue siendo un Sí, mundial. claro. No, no sé si con 48 países, creo que eran menos, pero bueno, igualmente es un mundial. Entonces, Sí, bueno, sí. ahí está la cosa. Junior, estamos llegando al final y normalmente cuando llegamos al final, yo siempre le pido al invitado que lance como un mensaje final, como una exhortación, porque eso, lo que se dice al final de un capítulo a la gente le queda mucho en la cabeza. Sí. Entonces, que tú nos digas como un mensaje que tú quieras que a la gente le quede como en la cabeza. Puede ser como una reflexión, una exhortación, un mensaje que tú le quieras lanzar a la gente. El escenario es tuyo. Bueno, primero, bueno, aprovecho para agradecer del espacio, el momento de hablar de fútbol. Me encanta hablar de fútbol y más que estamos en el Mundial. Y aprovecho para decir a la gente que ve fútbol, a la gente que le gusta el fútbol, que vean el Mundial como sería la vida, como la unidad de todo el mundo, donde que todo el mundo sea igual, que todos somos iguales, donde veo jugar Irán, sabiendo el momento que está viviendo, tema de guerra, no es un conflicto como el nuestro, y como quiera pudieron viajar a Estados Unidos a jugar fútbol,
Anoche vi el presidente de la FIFA, se presentó en el vestuario de Irán a dar un discurso a los jugadores, a decir lo que están haciendo. Así que yo creo que es la unidad del mundo, la unidad de los pueblos en el Mundial es algo muy, muy significativo, es algo muy importante que yo creo que todos deberíamos de copiar de esto y que el mundo sea un lugar mejor, donde más allá de donde tú eres, más allá de donde naciste, más allá, no importa el lugar que naciste, nadie elige dónde nacer, naciste en un lugar y al final la igualdad del mundo, todos somos iguales y en el fútbol lo podemos ver, en el fútbol lo podemos ver, lo vivimos aquí. Fíjate, yo soy entrenador de Cibao, así que es el ejemplo vivo de que con el fútbol existe la unidad del mundo, entonces yo creo que podemos seguir viendo esos ejemplos para la vida día a día, de que el deporte lo utilizamos para unir, como lo estamos viendo en el Mundial, como lo vivimos diario, lo que jugamos fútbol, lo que trabajamos en el fútbol, lo que viajamos del fútbol. Nosotros, cada vez que nos toca viajar en muchos países del Caribe, vemos la unidad y la unión que hay en el mundo. La gente no te pregunta dónde tú eres, la gente te pregunta qué equipo tú representas. Juegas con Cibao, juegas con Haití, juegas con la selección de Dominicana. Entonces esa unidad lo podemos utilizar para tener un lugar mejor, para tener un mundo mejor, para hacer que los días sean buenos, como son en el Mundial, que todos los días que me toca sentarme, algo en el Mundial que yo veo que no pasa en el fútbol, es que los fanáticos no tienen una sección donde sentarse. O sea, en el Mundial no existe que aquí están los de Haití y allá están los de Escocia, o los de Brasil, o los de Argentina. Depende de donde tú compras tu boleta, te toca sentarte al lado de un fanático de Brasil, al lado de un fanático de Escocia. Entonces esa unión que anoche yo vi en el estadio entre Nueva Zelanda e Irán, donde se veían fanáticos uno al lado de otro, celebrando sus goles, celebrando con su selección, y espero que eso lo usemos de ejemplo y que para el día a día, donde todos somos iguales, juntos podemos hacer que el mundo sea un mejor lugar para vivir. Fantástico, te compro el mensaje, me ha encantado. Ojalá los que mandan te escuchen, Sí, ojalá puedan ver este vídeo. sí, Junior, muchísimas gracias. Si te lo has pasado bien, sí, claro, claro. me tomo el atrevimiento de invitarte para otro análisis futbolístico, quizá cuando termine el Claro. Mundial, por ejemplo, y quizá no para hablar de Haití directamente, aunque estará incluido en el paquete, sino para hablar en global del análisis de lo que ha sido el Mundial. Me gustaría tener esa conversación contigo. Claro, claro, profe, encantado, encantado, la pasé muy bien y sabe que me gusta hablar de fútbol y me sentí bien en confianza de hablar, de poder conversar y sí, vamos a hacer un análisis después del Mundial y bueno, ojalá que los finalistas sean España y Haití, así podemos celebrar y hablar mucho mejor. Bueno, sería divertidísimo, wow. Te lo Sí, firmo, te lo firmo ahora mismo. sí, Nada, claro, claro. Junior, un fuerte abrazo y muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Y nada, recordad que os podéis suscribir al canal, ya sabéis, activar la campanita, mencionar 3 docenas de amigos y, en fin, compartirlo por vuestros grupos de WhatsApp, que eso nada más es un clic y no le hace daño a nadie. De la misma manera que se comparten los memes y las bendiciones, compártale el enlace de este episodio, que no le hace daño a nadie. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Nos vemos. Un placer, profe.